Speak. Vamos a hablar del don de enseñar The gift of teaching. o el don de la enseñanza. Or the gift of love teaching. ¿Cuántos están listos? How many are ready? Mis amados hermanos, estoy preocupado. I'm a little bit worried. Lo bueno es que tenemos mucha vida por delante, We ¿verdad? have a lot of life in the head. Pero cada vez que me meto a estudiar When I go study, o a aprender estas cosas, me doy cuenta que aunque uno quiera mezclar varios dones, when you mix a couple of gifts, hay muchas cosas, mi hermano. there's too much, brother, sister. Y 40 minutos, 30 minutos, 40 minutes, 30 minutes. creo que con un don, explicarles un don es suficiente. Explain one gift is more than enough. So, vamos We're going to a tener por por mucho tiempo esto. a lot of this. Vamos a tener que hablar mucho tiempo acerca de los dones. We're going to speak a lot about the gifts. Amen. ¿Usted quiere aprender o no? You want to learn? Yes or no? Gloria a Dios. Glory to God. El don de enseñar The gift of o el teaching. don de la enseñanza. Or the gift of love teaching. Romanos capítulo 12, verso 7, ¿sí o no? Verse 7. Amen. Ok, entonces empecemos. Let's start. La palabra enseñar The word teach viene del griego comes from the Greek, didasco, vidasko. que entonces se lo deletreo, que es D, D, I, I, D, D, A, A, S, S, la K K, y la O. O. Para que quede usted acá, no miro a muchos apuntando aquí. I don't see many people taking notes here. Didasco, griego didasco. O Vidasko. así es como está escrito unas cosas, pero siempre lo ponen para que uno lo entienda, ¿no? La palabra enseñar viene del griego didasco, Come from the Greek of vidasko. que significa It means enseñar, teach, instruir instruct, y aprender. and learn. ¿Está aquí o no? Amen. Significa enseñar, Teach, instruir instruct, y aprender. and learn. Pero esto viene de un idioma o de un verso más primario en el griego. Come from a primary Greek, En pocas palabras, es un griego más antiguo an old-fashioned Greek. que se pronuncia Dao, Dao. o sea, D, D, A, A, O, O. que significa casi similar, Means similar. que es enseñar, Teach, instruir, instruct, aprender, learn, pero se agrega la palabra conocer. also knowledge. ¿Usted está aquí o no? Oh. Knowledge. Knowledge is powerful. El don de enseñar The gift of teaching o la palabra enseñar or to teach viene de ese griego antiguo from the Old donde le Testament agregan la palabra conocer. come from knowledge. En pocas palabras, no puedes enseñar algo que tú no conoces. You can't teach something you have no knowledge upon. Yep. ¿Está agarrando o no? You capped it. Ahora, Now, también also, hay una palabra en griego a word in Greek. que estudiando esto Studying this, me di cuenta, I noticed no por something ofender, porque pues tiene una relación, has a relationship. que muchos estudios Many studies agarraron esa palabra en el griego grab the word in Greek. para poner que la palabra enseñar significa eso. It means that word. Y esa palabra en el griego se llama didaskalos. Didaskalos. Entonces, cuando usted busca estudios When you del look don de for enseñar, The word of teaching. mucha gente agarró esa palabra en el griego de didaskalos, Didaskalos. que es D, D, I, I, D, D, A, A, S, S, la K esa, K, la A, A, L, L, O, O, S. S. Entonces, muchos estudiosos Many que studies hicieron un tema con el don de enseñar o la palabra enseñar, with the word of teaching usaron esa palabra. use that Pero en word. realidad esa palabra Reality, significa that word means instructor. instructor. Entonces es bonito tener esas Biblias, ¿no? It's also Donde beautiful usted uno mira el griego y toda esa onda. when you ahí. see the definition of Greek and Los Hebrew. predicadores dicen en el original, pero In es the el original. griego, hermano. It's in Greek. El Nuevo Testamento está escrito en el griego. The New El Testament is written in Antiguo Greek. Testamento está escrito en el hebreo. The Old Testament is written in Old Testament. Aunque Jesús usó el arameo. He uses the different Entonces hay language. palabras en arameo. The word Arameo. Arameo. Entonces, Then, ¿quiénes son las palabras o las personas, quiero decir, what is the word of the que people llevan ese título de instructor? who have that word of teaching? Conforme a la definición de ese griego Well, according to that o de Greek, esa palabra, escuche bien, hear this out. son Are los doctores, the doctors, los the maestros, teachers, escucha este,
que le va a volar el cerebro. Y un padre de familia. and a parent. ¿Usted está aquí o no? Are you here? Yes or no? Esa palabra That en word griego in Greek que significa instructor, means instruct, significa para los maestros, teachers, para los doctores, doctors, pero también para un padre de familia, also per que viene parent. del griego. Come from the En Greek. pocas palabras, usted no se salva de eso You también. don't get saved from this. Porque muchas personas pueden decir, como yo no soy esto, como yo no he estudiado, Because I didn't como no study, tengo esto ni I lo don't have otro. this or that. No, no, usted es padre de familia. You're a parent of Y a usted family. tiene que enseñarle a sus have hijos. to teach your Usted children. tiene que demostrarle a sus need hijos. to show your Y vamos parents. a meternos en algo muy tremendo. We're gonna go something Porque hay deeper. personas que There's no people han sido ejemplo para los demás. Haven't been example for the rest. ¿Usted está aquí o no? Oh. Padre, gracias, Señor. El don de enseñar. The gift of teaching. Adore a Dios, hermano. Worship the Lord. Glorifique su nombre. Glorify the name. ¿Sí o no? Yes or no? Esto me impacta a mí esos significados, mis amados, solo con los significados. It's only the meaning. It really Nosotros impacts nos me. podemos quedar a hablar de muchas cosas. We can speak many things. Por eso es que se buscan los significados. That's why you look for the Por eso meaning. es que se busca en el original qué es lo que significa. Why we look in the original. Porque to no what es lo it means. mismo hablarlo con la palabra española, enseñar, Teach you what the word of o el don de Spanish, enseñar, or the gift of teaching, o el don de la enseñanza. or the gift of the Si tú no teaching. lo buscas en el original, If you don't look in the si tú no original, lo buscas en realidad, porque cada palabra each word que nosotros hablamos al español, we translate to cuando tú Spanish. te vas al idioma original, When we go to original, o conforme fue escrito en escritura, what according to the en scripture, ese tiempo, at that time, cuando tú te vas, significa muchas cosas. means different things, Mi amado hermano, y es un mundo. and it's a world. Mire, yo solo le estoy dando orillitas. I'm just giving you a little. Cuando uno se mete a estudiar When you look for study las palabras en el original, in the original, encuentra la acción, the action, encuentra el sustantivo, Substance. encuentra el adjetivo, The Dios mío, adjectives. encuentra muchas cosas. you find so much things. ¿Sí me entiende o no? You understanding me? Que nos guía y nos direcciona. The Si guides yo and directs. le traigo mi Biblia de estudio que tengo ahí y me voy a buscar, que está como en las cosas que me lleva al griego, le puedo leer ahí todo y usted se va a quedar, ¿y eso qué es? ¿De dónde salió If I eso?" bring the Bible that I have, you bring all the languages and directionaries and everything I have, you say, what does this all mean? Padre, ayúdalo, Señor. Help me. God, help me. ¿Usted está aquí o no? Are you here? Adore a Dios, glorifique el nombre, hermano. Glorify the name. Sonría que Cristo le ama. Smile. God loves you. Gloria al Padre, bendito. Glory to the Father. Amen. Mire, estamos en una etapa, We're in a stage, en una temporada in a season. que yo le decía a Dios I told God, y le decía a cierto, y al liderazgo creo que le dije, I told the leadership, y aún a ciertas áreas de los líderes, certain places, que ya estos 6 meses vamos These 6 months. a trabajar y vamos a impactar ciertos lugares. we're going to impact Y yo le decía a Dios, nations. Dios mío, vamos a hacer algo, tenemos que planificar cosas We need grandes. to plan Tenemos something. que hacer algo, We tenemos need to que- do something. Y me llama mucho la atención que el Señor me está direccionando Putting in my heart hasta que terminamos este año, porque this son year. muchos dones, many gifts. que terminamos este año hablando de los dones, mi amado. Speak about the gifts. Que hablamos para que usted conozca qué es un don. So you can find out Bueno, what the gifts. en realidad usted entendió qué es un don, ¿va? You understand what a gift is, right? En palabras sencillas significa un regalo de Dios. It's a gift of God. Si no, vayas a las predicaciones, mi So amado. now go back to the seasons of Y preaching. mire la introducción de los Look at dones. the introduction of gifts. Mire, mire la introducción de los dones. The introduction of Y gifts. después el primer don que hablamos del don de servir The gift of serving. y el don de enseñar, The gift of que estamos Teaching. hablando ahorita, we're talking about right para now. que usted vaya agarrando más cosas. So you understand more things. El don de enseñar o de enseñanza The gift of teaching, or es la capacidad, It's the cuando lo capacity. metemos a la escritura, we'll put it in the scripture, cuando lo ponemos a la palabra de Dios, put it in the word of God. es la capacidad dada por Dios Capacity given de by God entender y to know, comunicar la verdad to bíblica. communicate the truth of God. ¿Me está entendiendo o no? Are you hearing me? Yes or no? El don de enseñar The gift of teaching, o el don de enseñanza or the gift of teaching, es la capacidad the capacity dada por Dios given by de God entender to know y comunicar la verdad and bíblica communicate the true meaning. y comunicar lo que Dios nos está dando a través de la palabra What y de la God has escritura. given us, given through the scripture, the word. Es impresionante ese don. It's so important, this Mucha gift. gente puede pensar otras cosas de Could eso. mean many things of this. Pero cuando yo leo los dones que están en Romanos, When I give the gifts in yo Rome, digo que son los dones que el Padre da, what the Father gives, según la introducción que hablamos. what according to the Porque están scripture, los dones del Hijo the Son y los gives, dones del Espíritu Santo. and the gift of the Holy Y Spirit. estos son los dones del Padre. This is the gift of the Father. Porque el Padre le dio el don de enseñar a Cristo. He gave the knowledge to Le dio el teach don de enseñar a Abraham. Le Abraham. dio el don de enseñar y el Espíritu no permanecía como hoy en día. Now,
stay like Pero al permanent final for the del Holy día Spirit. sabemos que el Espíritu es el que gobierna todo. His Spirit governs everything. ¿Usted está captando eso? You captivating this? Entonces, características, vamos a hablar de esto, Characteristics. We'll quiero speak mencionar about esto, de personas of people que tienen el don. have the gift. ¿Está listo? Are you ready? Para que apunte ahí, So porque you could take notes there. terminamos en 20 minutos y nos vamos. 20 minutes, we finish. Características de personas que tienen el don Who have the gift de of enseñar. teaching. Número 1, Number 1, les gusta aprender. love to learn. Les gusta aprender. Love to learn. Hay unos que aprenden a la fuerza, con el cincho en la mano. Love to learn knowledge with the belt in the hand. Dios así hace a veces, hermano. He does this sometimes. Saca el cincho, Dios. Take out the belt Porque a gap. veces nosotros los hijos no aprendemos a la buena. Because children don't learn on the good Toca aprender a way. las malas. Makes them learn in the hard Gloria a way. Dios, hermano. Glory to God, brother, sister. Una de las características que de las personas que tienen este don Who have this es que gift, les gusta aprender. love to learn. Número 2, les gusta investigar. Look to investigate. Les gusta investigar, hermano. Learn to investigate. Está buscando por todos lados ahí. Start Parece investigating everything. detective. Look for detective. Pues no vamos a hablar del chisme, hermano. ¿ok? Not talking about gossip here Estamos and hablando there. del don de enseñar. The gift of El teaching. don del chisme es de otro. The gift Ese of es del diablo. bad knowledge. Pero is el don de something that- enseñar, a la persona le gusta investigar. A la He que looks tiene el to don, investigate. le gusta investigar. Whoever has this gift has to Oye, investigate. te hablan de un predicador, Sorry, the preacher, vamos a investigarlo. we're going to Le investigate. gusta investigar. Look Tiene for ese investigate. deseo. What is Lo desire? otro que le gusta, que una característica más de una persona que tiene ese don, es que le gusta comunicar. He likes to communicate. ¿Sí? Le gusta comunicar. Loves to communicate. La cuarta característica a la persona que tiene ese don, Who have this gift, the four characteristics. que le gusta ilustrar Illustrate lo que está enseñando, what they're teaching, lo que está mostrando. what they're showing. Disfrutan They enjoy el estudio. the study. Sí, ¿no? Yes, brother. Si usted no disfruta el estudio, puede ser que no tenga ese don. If you don't like to instruct, you may not have that gift. Me duermo cuando estamos en la escuela Even you fall de los asleep. miércoles aquí. The Wednesdays here, Cuando estamos aquí en las clases aquí de the oración, class, me duermo. I fall asleep. Amen. Puede ser que no disfrute el estudio. Maybe you don't enjoy the study. Por ahí conozco unos cuantos que, Dios mío, Glory to God, I gotta no go les now. gusta el estudio, no lo They don't love disfrutan. the study. They don't enjoy it. Y otra cosa que tienen los que tienen este don Who have this gift, es que les gusta aprender algo nuevo. O sea, no Love están, to live new. no están conformes, hermano. they're not comfortable. Están buscando algo nuevo. They're getting something Apunte, new. hermano. Les gusta, le aman compartir, They love to share. aman compartir con los demás Love to share with the rest de lo que han aprendido. what they have learned. Ahora, esto a cualquiera aquí puede ser que le caiga pesado, pero Over here, les gusta ponerlo en práctica. they love to put it in practice. ¿Usted está aquí o no? Are you here? Yes or no? Le gusta ponerlo en práctica. They love to put it in practice. Esa persona That person tiene la capacidad have the capacity de enseñar to teach a una sola persona one single o person de enseñarle a un grupo or to teach a whole group. cuando tienen ese don We have that gift que viene de Dios, come from God hablando de la escritura. according to the scripture. Ese don, mire, yo no sé si usted se va a perder la cabeza aquí, I don't no know sé, if you pero can lose the head this time. ese don no se obtiene por el estudio. Is this obtained by study? Escucha más adelante, ya va a ver que hay gente ahí que se creían que eran maestros, They pero no believe sabían they nada. were teachers, but Entonces no se aprende porque hay un don que Dios there's a lo pone. gift that God given Y them. más cuando relacionamos las cosas de Dios, When you put the relationship las with God, cosas espirituales, think it's spiritual. aprecian eso, aman, tienen todas esas They características. have all those Les gusta characteristics. compartir con los demás They love to share with the rest. la revelación nueva que han The aprendido. new revelation they have. Llaman a aquel y dicen, mira esto. Call this, Aunque call no, that. a que no te entienden, pero Even though they pero understand you, les gusta compartir they eso. love to share. Les gusta ilustrar, les gusta enseñar, Love to teach les gusta and everything. investigar y buscar qué es lo nuevo que hay Oh, what's para new? aprenderlo. To Pero learn. sobre todas las cosas lo ponen en práctica. Above all things, they put it in practice. ¿Dónde se puede utilizar este don? Where can you use this gift? Pues en realidad este don se utiliza en todo lugar. Use it in every place. Dígame, hermano. Say amen, brother, sister. Se utiliza en todo lugar. You use it in every place. Lo puedo utilizar en su casa. You could use it at your home. Pero en realidad una de las cosas que se utiliza Real easy what you use it for. es en seminarios, Seminars, en colegios colleges, y como lo vuelvo a repetir, like I want to repeat, en su casita. in his house. Porque la palabra griego que vimos The word of Greek we saw
que significa instructor, It means instructor, no solo es para doctores, only for doctors, no solo es para maestros, teachers, sino que es para un padre de familia, a parent, sino que es para una madre de familia, a mother. para una persona que puede estar One cerca de sus person could be hijos, close to the para Father, una persona común y corriente, like anybody. para una persona que tal vez no tiene título, May have no para title, una persona que tal vez no es conocida en el mundo. there's knowledge in the world. Para esas personas también es el don. For that person is a gift. ¿Usted me está entendiendo o no? Are you hearing me? Yes or no? ¿Sí o no? Yes or no? Ok, Okay, entonces vamos a entrar let's go. a unos detalles importantes. Ejemplos de la Biblia Examples of the Bible, del don de la enseñanza the gift of teaching, o el don de enseñar. or the gift of teaching. Vaya conmigo a Romanos Let's go to Romans capítulo 2. chapter 2, Romanos capítulo 2, verso 17. verse 17. Cuando usted lo tenga me dice amén. Por favor, le pido mucha atención I ask you to pay many attention a esto que vamos a leer ahorita when we're about to read right now. y a esto que vamos a hablar, We're about to speak. porque ahí hay muchas cosas interesantes There's something powerful there. y es donde vamos a puntualizar So we're going to aim y a visualizar and to investigate la manifestación en la acción the manifestation y en el action entendimiento del don de enseñar. and the gift of teaching. ¿Me está escuchando o no? Are you hearing me out? Yes or no? Romanos 2, verso 17. Dice la palabra de Dios así: He aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apodas en la ley y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. You call yourself a Jew, but you rely on God's law. You boast on your special relationship with Him. Y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor. And you know what He wants. You know what's right because you have taught the law. Y confías que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas. You are convinced that you're guided by the light of people who are lost in your darkness. Instructor de los inductos, maestro de niños, que tienes a la ley la forma de la ciencia y de la verdad. You will just teach ignorance. Ponga atención. You just teach ignorance and teach children the way to God. You retain what God's law, giving you complete knowledge and the truth. Gloria al Padre. Ponga atención, mi amado. Pay attention, brother, sister. Tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se hurtas. Well, yeah, you teach others. Why did you teach yourself? You tell others not to steal, but you steal. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. You that you're wrong. You commit adultery. You say do not commit adultery, but you commit adultery. You condemn idolizing, but you are stealing in pagan temples. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Verso 24, después lee los dos. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. But you're so proud of knowing the law, but you dishonor God by breaking it. No wonder the scripture says the Gentile blasphemes the name of God because of you. Dios es fiel. God is faithful. ¿Puso atención, mi amado hermano? Did you pay attention, brother, sister? ¿Puso atención o no? La introducción The introduction que vimos that we just saw, de lo original del don de enseñar the gift of o knowledge, de la palabra enseñar o enseñanza, teaching or teaches. usted ya vio todo, ¿verdad? Did you see everything, right? Nos vamos a la casa, You go home, ya vio todo, ¿no? you saw everything, right? Esos versos son muy claros, mi amado Those hermano. verses are so clear. Esos versículos son muy claros, They're so clear. son bien específicos. They're very specific. Por ejemplo, en el verso 16, 17 y 18, Verse 16, 17, hay personas there is people. que conocen el don. They know the gift, Hay personas que tienen la sabiduría, have the que wisdom, tienen la the inteligencia, knowledge, que tienen el conocimiento. the understanding, Porque la palabra enseñar o el don de enseñar or the gift of teaching, significa conocer. to know. Entonces hay personas que conocen. There's people that know. Entonces hay personas que tienen eso, mi They amado. have this, brother, ¿Me está sister. escuchando o no? Que conocen que esto es pecado. They know this Que is sin. conocen que esto no se tiene que This hacer. is not supposed to be done. Que conocen que esto no está bien. This is not right. Que esto está malo. That is wrong. Lo conocen. They know it. Tienen la capacidad Have the de capacity poder entender to know lo que está a su alrededor. what's around them Porque tienen ese don. because they have this gift. Tienen el don de enseñar. Have the gift of teaching. He aquí tú tienes el sobrenombre de judío. Vamos Either a, over name se of lo voy a leer Jewish. en otra versión. I'm going to read a different version. Algunos de ustedes dicen con orgullo que son judíos,
Se sienten muy seguros porque tienen la ley de Moisés y están orgullosos de su Dios. Creen saber lo que Dios quiere y cuando estudian la Biblia aprenden a conocer qué es lo mejor. ¿Usted está aquí o no? Are you here, brother, sister? Aquí no hay ningún judío, ¿ah? There's no Jewish here, right? ¿Hay algún judío aquí? Quiero ver la cabecita. Any circumstance here? Impresionante. Los judíos son unas personas muy inteligentes, ¿no? Jewish are the most smartest people. Sí. Yes. O sea, ellos hablando bíblicamente, ellos estudian. Biblically speaking, they En study so realidad, much. en su cultura de ellos, Their culture, los doctrinas desde chiquito. they put them as a doctrine as a young kid. Y eso es lo que me impacta a mí, mi amor. Really impacts me, brother, sister. Me impacta a mí esas cosas. Those things. Mire, cuando estaban todas esas guerrillas en Centroamérica, Sudamérica, All the wars in Central America, agarraban a los niños. they grab the children. ¿Usted ha escuchado historia o You no? heard stories? Porque me quedan viendo así como que, ¿ha escuchado eso? Have you heard this? Allá en Colombia, en El Salvador, en Colombia Guatemala, is- esas guerrillas, mi amado They hermano. were warriors. They take them, Agarraban a los niños Grab the para children. meterle una cultura. put them a culture. Cuando usted se va a aquellos lugares donde venden petróleo When you go to y toda esa onda que está allá, sell the hay oil, una cultura también. there's a culture there. ¿Sí me entiende o no? Hear me out, right? Agarran a los niños They grab the y los children. meten en esas cosas, They put them in that culture en esas culturas para que les enseñan a matar to teach them to kill o les enseñan a morir por un Dios. or die for a God. ¿Sí me entiende o no? Yes or no? Entonces los judíos The Jewish también tienen esa cultura have this culture que too. desde niños los ponen a leer el Torá. They live to read the Torah. Hay unos cuantos niños judíos que han leído más la Biblia que nosotros. There's little children in the Bible who read Y more, eso que more apenas tienen 12 años, 13, 12, 13 years, 14 años. 14 years old, Y saben más que nosotros. and know more than us. La palabra de Dios. The more of the Word of God. Porque ellos tienen esa cultura. They have that culture. ¿Cuántos de ustedes han leído la Biblia ahorita? How many here read the whole Bible En here esta semana. and this week? Glorifique a Dios. Then glorify God. Sí, mi amado hermano. Yes, brothers and sisters. Hay que tener una cultura. Let's have a culture. Hay que tener algo en el reino. Have something in the kingdom. Entonces, ¿cómo nosotros How are we podemos fortalecer nuestra vida give our y strength, nuestra relación con Dios relationship with si God? lo que tenemos que hacer no lo hacemos? What we have to do, we don't do it. ¿Sí me entiende? Are you Entonces, understanding? los judíos tenían el conocimiento. The Jewish have the Y Pablo knowledge. habla ahí a los romanos Speak to the y Romans. le dice, hey, ustedes tienen You el conocimiento. Have the knowledge. Ustedes han estudiado la palabra. You've learned the word. Ustedes tienen el don de enseñar. Have the gift of Ustedes teaching. tienen el don de hablar. Talk. ¿Usted está aquí o no? Here, Hay personas que tienen buena labia, ¿no? there's people that have good tongue. En palabras de allá de la calle, pues. Street words. Por si no me entiende, ¿va? Hood words. No sé cómo se dice. O sea, Street knowledge. tienen el don de hablar. They have the gift of Tienen el teaching. don de enrollarte. Tienen el don de desenrollarte. Y tienen el don de, no sé qué más decirle. He said you have the gift of selling and reselling. Vender y revender. Oh, wow. Adore a Dios, mi amado hermano. Glorify God, he says. ¿Cuántos están contentos? How many full of happiness and joy? ¿Estamos contentos? ¿Nos estamos aprendiendo, mi Are amor? we learning, yes or no? Para que usted anhele el don de enseñar. Do you desire the gift of Para que usted anhele el don de enseñar. teaching? Estas personas These people saben lo que tienen que hacer. know what they have to do. Tienen el don. Usted lo leyó conmigo, ¿no? Have the gift, right? Ustedes conocen la You know voluntad the will y han sido instruidos por la ley by the law. y aprueban lo mejor y conocen el They conocimiento know de la the law. Biblia. They know the Lo truth. They know. conocen. Entonces, hay personas que tienen ese don, They have this gift. que tienen ese conocimiento, Have this que knowledge. tienen la enseñanza The y que teaching. tienen el don de enseñar. To have the teachings. Entonces, vámonos al verso 19 y 20. Let's go to verse 19 and 20. Creen, estas personas These people creen know que solo por tener el don have the gift. Yeah, es suficiente. it's enough. Basta, ya. O yo It's tengo enough. el don y ya estuvo. I have the gift, and Y that's se it. conforman en la vida They get y comfortable in empiezan life. a caminar Started walking desordenadamente. unorganized, Confían en que y confían and they trust. en que eres guía de los ciegos, You guide the blind, luz de los que están en tinieblas, light them within the darkness. instructor de los indoctos. You're instructor of the O sea, instructors. es instructor de esas personas, Being instructor of es those people. instructor de los maestros de niños, Instructor of the teacher of children. es instructor de aquellos que conocen la ciencia They know the y knowledge que conocen la verdad. and know the Ellos truth. tienen todo eso, mi amado. They have all that, O brothers and sisters. sea, ellos piensan They think que con solo tener el don, having the gift, eso es suficiente. it's enough. ¿Usted está aquí o no? Are you here, yes or no? ¿Me está poniendo atención o no? Are you paying attention? Gloria a Dios, hermano. Then glory to God, brother, sister. Dios es grande. God is so big. Cada vez que nosotros aprendemos So every time we learn algo, something, es bueno
It's so good para crecer. to grow. Para que usted no se quede ahí You stay there a ciega, blind sin saber nada. without knowing anything. ¿Sí o no? Yes or no? Es bueno aprender, mi hermano. It's so good to learn. Gloria a Dios Glory to God. que nos ha dado la oportunidad Have given the opportunity de pararnos en este altar los Sí. viernes a enseñar, this Friday to teach, a glorificar el nombre de Dios, to glorify God's name. a entender que hay cosas que no solo bastan con tenerlas, It's not only to obtain it, sino que es que necesario tener una relación con have a Dios. relationship with Y the más Lord. adelante usted va a ver un hombre You'll see a name, que es uno de los más poderosos en la Biblia one of the most powerful in the Bible, con el don de enseñar. with the gift of teaching. Padre, Holy ya va a Father. ver, You'll Dios see. es grande. God is big. Es impresionante los dones, mi amado. It's so impressive, this Puede gift. ser que usted no tenga el don de servir. Maybe you have the gift of teaching. Puede ser que no lo anhele, que no quiera recoger una basurita. Maybe No I don't want sé. to pick up a trash. I Pero don't tal vez know. va a tener el don de enseñar. Maybe you have the gift of teaching. Tal vez va a tener el don de enseñar. Maybe you have the gift of teaching. O tal vez va a tener los otros dones. Or maybe you have the other gifts. Aunque muchos anhelan los dones del Espíritu. Maybe you desire the Spirit Pero no anhelan estos dones de ministración. or the Estos ministry dones de ministrar to minister. al pueblo, ministrar la comunidad, ministrar todo aquí. Sí, mi hermano. Everything here, ¿Está brothers and sisters. escuchándonos? Are you hearing? Yes or no? Esos dones son muy poderosos. Those so powerful. Son muy fuertes, mi hermano. They're so strong. Y ahí va a ver usted que conforme a esa persona que le dije, Well, according to these es people, I teach, necesario que estén en la iglesia. it's necessary to be in church. Esos dones. Those gifts. Hay personas que se conforman con tener todo el don. Only people get comfortable with Y the ahí se han gift, quedado. and they have to stay there. ¿Sí me entiende? No mejoran. They don't get better. No quieren crecer más. They don't want to grow No more. quieren avanzar más. They don't want to advance No, more. ya no quieren caminar. They don't want to walk. Ya no quieren hacer ejercicio. They don't want to do anything. No estoy jugando. No. Pero ya no queremos hacer más de lo normal. They don't want to do more than Estamos normal. conformes con lo que sabemos. We get comfortable Estamos with conformes con lo que ya aprendimos. what we have learned. Estamos conformes con el don. Hey, como ya conocí el don, Well, I need a gift. ya sé cuál es el don que Dios I tiene have para the mí. gift for me. Ya sé cuál es el don que Dios me ha dado. What God has given Con me. ese me quedo, con ese me conformo. I get comfortable with this. Y una de las cosas más difíciles One of the most important thing, hardest thing, de confiar en el don to trust in the gift. es que tú puedes perder la relación con el You Espíritu can release Santo. the relationship with the Holy Tú Spirit. puedes perder la relación con Dios. Relationship with Y God. necesitamos estar en relación. Get confused. Relationship with God. Adore a Dios, hermano. Diga amén. Say amen. Amen. Entonces, en esos dos versículos In these two verses, miramos algo muy interesante. we see something so interesting. Aprendimos que hay personas que tienen el don We people have the gifts, y estamos aprendiendo ahorita que hay personas que se conforman solo con el and don. people get comfortable just with the gift. Piensan que con eso es suficiente. With that gift is more than enough. Mire, mis amados hermanos, Here, brother and sister, out. los dones son lindos. They're Los gifts. dones son hermosos. They're beautiful. Los dones son maravillosos. They're wonderful. Los dones, ¿para qué son los dones? What is the gift for? ¿Alguien se acuerda de aquí? You know what is it for? Qué silencio. ¿Alguien se acuerda para qué sirven los dones? Do you know what the Lo gifts are dimos for? en la introducción. Alguien que me diga. Introduction. Para edificación de la iglesia. To edify the church. Wow. Son los dones. Denle un aplauso a Dios. Give an applause to God. Un aplauso ahí a nuestra hermana que Sister, got it. están poniendo atención aquí. Paying attention. Los dones The gifts, sirven it works para edificación de la iglesia. to edify the church. Los dones sirven para qué? Work, Edificación de la iglesia. edify the church. ¿Y usted qué es? And what are you? Usted es templo y morada del Espíritu You're a Santo. temple of the Holy Entonces los Spirit. dones sirven para que usted se edifique. So you can edify yourself. ¿Se me está entendiendo o no? Are you understanding me? Los dones sirven para eso. It works for this. Gloria al Padre. Glory to the Father. Entonces el problema de confiarnos en los dones The hard thing of trusting the gifts, es que podemos perder la relación lose the y la relationship intimidad con Dios. and the intimacy with God. Entonces usted no se tiene que confiar. You can't trust. Stay Es comfortable. mejor, It's better, bueno, no sé, bueno, solo que usted esté maduro, mi hermano, only if you're a little bit mature, I que can say madure this, bien. or mature Pero es well. mejor siempre It's always better depender de Dios depend on God que depender de un don. than depend on the gift. Sí, cuando yo voy a predicar, When I go preach, yo no voy pensando en profetizar, I'm not yo thinking no of voy prophesying, pensando en ver cosas, to see yo no voy things, pensando en nada, mi hermano. nothing. Yo voy glorificando el nombre de Dios, I'm glorifying the name of Father, adorando ahí en alabanza en el carro, worshiping y the más cuando Father, me toca ir solo es por algo. except for Entonces something. voy adorando a Dios, Glorifying God, llego ahí y digo, Dios, haz lo que tú tengas que hacer. do what you have to do. Direcciona y ya, hermano. That's it. Yo no voy pensando, ay, Padre, tengo que profetizar. I have to Tengo que decir prophesy. eso. I have No, to do this. no me interesa eso. I'm not interested in that. Ahora, si Dios abre los cielos ahí If God opens heaven y there, abre la oportunidad of the opportunity de
de hacerlo se va a hacer. If he's going to do, he's going to do. Pero dos cosas que tiene que hacer todo predicador. Everything you have to do, preacher. Número uno, Number one, predicar. preach. Y número dos, 2, orar por las personas pray for the people que quieran oración. who need prayer. Sí, me va, ¿verdad? That's simple, brother, sister. Sí, porque si no oras, pues entonces solo fuiste a dar una palabra o algo. If you didn't pray, Hay que then you just went to ministrar al work. pueblo. Well, go Y Instagram. hay que siempre Always, preguntar si alguien quiere aceptar a Cristo. if someone wants to accept Jesus Christ. Porque al final el evangelio es gratis, hermano. No es a la fuerza. It's not as forced. Y el que no quiere aceptar, no quiere aceptar. Who doesn't want to accept, doesn't want to accept. ¿Sí? That's Lo simple. único que podemos entender We'll understand. es que la palabra a su tiempo va a dar su fruto. At this time, the God, La word will get semilla no fruit. se va a perder. The seed will not La get lost. semilla va a crecer algún día. It will grow one day. Adore a Dios, hermano. Worship the Father, Que no amen. estamos hablando de cualquier semilla. We're not talking about any type of seed. Estamos hablando de la semilla más poderosa que existe en la tierra. One of the strongest seed that exists in life. ¿Sí o no? Yes or no? Verso 21 Verse 21. de lo que estamos leyendo, Romanos capítulo 2. Dice, tú puedes enseñar a otro y no te, sí, verso 21, y no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. You could teach well others, but why do you teach yourself? You teach others, but you steal. Todo maestro, toda persona a veces, o la mayoría de los maestros, tienen el don de enseñar, hermano. ¿Me está escuchando o no? Se me quedó dormido el traductor. You say it's wrong to commit. Todo maestro All teacher tiene, o una persona or a person que enseña, that teach puede ser que tenga ese don. have this gift. Ahora hay algo interesante, There's something very powerful. que no importa qué tan maestro tú seas, How powerful teacher you o no are, importa qué don tan ilustrado tú or tengas, how illustrate your gift tú is, tienes que ser ejemplo de los demás. you have to be example to the rest. ¿Me está escuchando o no? Are you hearing me out? Porque de nada sirve que tú enseñes algo Do you teach something si tú no lo estás viviendo. if you're not living it? De nada sirve que dice, hey, tú eres maestro, You're a tú teacher. enseñas, tú tienes ese don. You have this gift. Y estás enseñando el no robar, Don't el steal. no hurtar, Don't adultery. pero tú robas, But you steal. pero tú hurtas. You do adultery. Estás enseñando a diezmar, pero tú no diezmas. You could teach to tithe, but Estás you don't tithe. enseñando a hacer pactos, pero tú nunca has hecho un pacto. You did a pact, Estás you never enseñando a hacer votos, pero tú no sabes qué es un voto. You don't even know what's the Estás gift. enseñando a caminar en fe, walk in pero faith. no estás caminando en fe. You're not walking in Estás faith. enseñando a creer en Dios, Believe in pero God. tú no estás creyendo. You're not Estás believing. caminando por la oración, pero tú no Pray, estás orando. but you're not Estás praying. enseñando a leer la escritura, pero tú Teaching no la the estás scripture, leyendo. but you're not reading it. Estás enseñando a vivir una vida en santidad, pero tú estás en pecado. But you're not living the holy Eso es lo life. que la Biblia está hablando ahí. That's what the Bible Toda speaks. persona que tiene el don de enseñar, the teaching, que tiene el don de enseñanza, to o teaching, toda persona que te va a ilustrar algo to illustrate y the te va a gift, enseñar, to teach you, tiene que ser ejemplo. Has to be an example. Tiene que ser ejemplo, mi Has to be amado. an example, Usted ve bro. el concepto de todo lo que significa la palabra enseñar, You learn everything. la palabra teaching, enseñanza, todo lo que significa, what everything that means. todo lo que significa en el original. What it means in the Una original. persona que pone en práctica lo que enseña. What put Una practice persona the que teaching. pone en práctica lo que camina, lo Or que what the habla. walk, what the Una says. persona que conoce, That knows. que tiene conocimiento de la Has the verdad. knowledge of the truth. ¿Me está escuchando o no? Are you hearing me out? ¿Usted tiene ese don, mi amor? Do you have that gift? Como dos o tres. Dígame, Amen. glorifique a Dios, hermano. Glorify the Father. Es impresionante esto, mi It's so amado. impressive what this says. En pocas palabras, In a few words, hay personas que tienen el don, have the gift. pero no están viviendo conforme a lo que ellos están enseñando. They can't live according to O no what they're están teaching, viviendo conforme a lo que el don les está enseñando or a what the ellos. gift is teaching them. ¿Sí o no? Yes or no? Como en toda cultura, Like in all como culture, en todos grupos, like in all groups, la política, the el politics, deporte, the sports, los geles, no sports, sé qué, todo grupo all LGBTQ, and hay everything. corruptos. There's corruption. Entonces, en los cristianos hay Christianity. pastores corruptos. There's pastors corrupted. En el catolicismo hay padres corruptos. Todo hay corrupción. In all religions, there's corruption. Entonces hay mucha gente There's so many people. que está enseñando There's teachings. porque tiene el don de enseñar, Have the gift of pero teaching, no están viviendo lo que el don de enseñar les está enseñando. but doesn't teach what the gift of teaching is teaching them. Usted diga amén, amado Say hermano. amen with them. No se ponga triste, Don't get sad. que aquí no hay ni uno. There's no one here. Todos ustedes ponen el ejemplo. You put all the example. Gloria a Dios. Glory to the Father. No lo cree, no glorifique el nombre de Dios. Glorify Diga, God's name. yo le pongo el ejemplo a mis hijos. I put example of my children. Yo le pongo el ejemplo a mis hijas. Put example of my children. Hay una palabra de una mujer, There's a woman. de unas mujeres que le dice, ustedes tienen que enseñarle a sus hijas You have to teach your children a cómo tratar a sus esposos. to teach your husbands. Eso no lo escribí, mi hermano. I didn't write that out.
Padre lindo, hermoso. Heavenly Father, Es que beautiful you cuando are. usted mira estas cosas, hay muchas cosas When you profundas, see mi this amado hermano, thing, you start que realizing many podemos things encontrar. we can find. A mí me impactó eso, mi amado. Really impacts me. Literalmente This. me impactó. Really impacts Porque me. es que no solo es el don de enseñar. It's not the only Hay gift of muchas teaching. personas viviendo con dones, Living with gifts, pero no están viviendo con la presencia del but Espíritu they're not living Santo. with the presence of Toda God. persona que te enseña algo Teaching you y something no lo está viviendo and is not practicing, es porque no tiene al Espíritu Santo, no they tiene don't have the Holy relación con Spirit Dios, of relationship no with está Him. teniendo una relación con It's not Dios, relationship with God. porque es bien fácil descuidar It's to take la care of presencia de Dios. the presence of Es God. bien fácil descuidar al Espíritu Santo. Take care of the Holy Spirit. No, mi amado hermano, No, brother and si sister. ustedes tienen el don de enseñar, The gift of teaching, aunque no lo tenga, even you don't have tenemos it, que ser ejemplo a los demás. we have to be example for the rest. Sí, mi amado, Yes, ser ejemplo a los to the creyentes. examples of the believers. Pablo le dijo a Timoteo, ser ejemplo a los creyentes. Be example for the En believers. palabra, And en word, conducta, and en conduction, fe. and faith. Ser ejemplo a todos ellos. Be a believer. I mean, be a Aunque example for usted no everybody. tenga el don de enseñar, If usted you tiene don't que have ser to give- ejemplo, you mi have to amado be an hermano. example, brother and sister. Y he escuchado de personas que dicen, no, es que para ser como ese mejor no soy. To be like that person, I'd rather not be. Entonces, ¿qué estamos haciendo So nosotros? what are we doing? ¿Qué estamos enseñando? What are we teaching? ¿Qué estamos mostrando allá afuera? What are we showing up there? Tenemos que ser ejemplo We have to be an example y adorar a Dios and praise the Lord y glorificar el nombre de Dios and glorify His name en todo tiempo, mi in amado all hermano, time, en brother todo and sister. tiempo, en todo In all tiempo. time, in all time. Dios es fiel, Dios es God is grande, faithful. God is big. Dios es maravilloso. God is wonderful. Y lo que Él te está enseñando a What ti He's teaching es you, para que tú se lo enseñes a los He demás. can teach it to the Lo rest. que Él te está diciendo a ti What they're saying es to para you, que tú se lo digas a los demás. tell the rest. Por eso es que dice la palabra de The word Dios, of God says, mi pueblo padece por falta de conocimiento. The word ¿Por of qué knowledge. padece por falta de Why conocimiento? they're missing it? Porque hay personas que tienen el don de enseñar Have the gift y of no teaching, están enseñando a las and they're not personas teaching the para right que word, vayan conociendo so más they a can Dios, know mi more amado and more and hermano. more God. Tienes que activar el don de You have enseñar. to activate the gift of Tienes que teaching. activar ese don. Activate this Tienes gift. que ponerlo en Put it práctica. in practice. Tienes que hablarle a las personas Speak to the qué es lo people. que Cristo ha hecho por What ti. Christ has Qué es lo done que for Dios you. ha hecho en tu vida. What He has done for you. Tenemos que enseñárselo al mundo We have to entero. teach it to the whole Lo world. que Dios está haciendo. What God is Y doing. principalmente a tu familia. Principality your family. Es lo primero que tú tienes que hacer. What you have to do. El don de enseñar. The gift of teaching. Estas personas tenían el don. These people have this gift. Estas personas enseñaban. They taught. Se paraban They stand Eh, up, Father. sinagoga. Entonces ellos se paraban en la sinagoga They would stand in the y temple. decían, no matarás. Don't kill. Y mataron a Jesús. They killed Jesus. Tenían el don de enseñar, Had the teaching. pero tenían la enseñanza. Had the teaching. Enseñaban, They taught, pero mataron a Jesús. but they killed Jesus. ¿Cómo está viendo usted eso? How does that this? Si eso hubo en el antiguo, If that was the Old hoy Testament. también existe. Now it exists today. Ah, ponga atención. ¿no? Pay attention. ¿A quién usted está escuchando? You're hearing. Who are you ¿De qué hearing? predicadores se alimenta? What preacher are you eating? Padre, gracias, Señor. Usted escuche, mi hermano, You hear. de aquellos que tienen el mover del Espíritu Santo. Move with the Holy Spirit. Porque el Espíritu Santo es el que está ahorita conectado. He's connected. Él es el que está conectado en la tierra. He's connecting. Si tú no vamos al Espíritu Santo, no sé a quién estás amando, pero el Espíritu Santo es lindo. The Holy Spirit is beautiful. Si terminamos este año hablando de los dones, If you get the vamos a gifts, comenzar hablando el año acerca del Espíritu Santo, we're going to talk about the Holy la Spirit. persona del Espíritu The Santo, person of the Holy las Spirit. características del Espíritu The Santo, characteristic of the Holy Spirit. el corazón del Espíritu Santo, The para heart que of the usted Holy Spirit. glorifique el nombre So de you can Dios, glorify the para que God's usted name. mire quién es el Espíritu Santo, Who is the Holy Spirit? para que usted mire la obra del Espíritu Santo. The works of the Holy Spirit. Padre hermoso, tú eres fiel, You're a Señor. faithful Lord. Entonces, hay personas, mi amado There is hermano, people, brother and sister. que están enseñando, They're teaching, pero no lo están poniendo en práctica. but they're not practicing. ¿Usted está aquí o no? Here or no? ¿Cuántos dicen amén a eso? How many say amen to this? Poderoso, amado. This is too powerful, right? Hay muchos dones corruptos. Va. La palabra de Dios dice que entró Satanás Satan al entered cielo, to hell. So Según- it's at heaven. según el libro de Job, ¿no? The book of Job. Entró ahí. He entered there. Y Dios le dice, bueno, ¿y tú de dónde vienes? Where you come from? De recorrer la tierra. dice. Roaming the earth. Y Dios con orgullo saca, ¿no has visto a mi siervo Job? You haven't seen my servant faithful hope. Prudente, sabio. Wise, and this and this and that. ¿Sí me entiende? No toda la tierra está perdida, ¿no? Not all the earth is lost. Siempre hay alguien que glorifica el nombre de There's Dios. someone who is glorify God's name. Siempre hay alguien que está glorificando el nombre de Dios. Get to glorify His name. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, mi amado hermano. Siempre hay gente correcta, siempre derecha.
Sí, mi amado hermano, me está escuchando. Are you hearing me, brother and sister? Siempre está eso. There's always that. Siempre hay alguien derecho, estricto ahí conociendo, Strict, always that. caminando derecho He's always en lo walking que straight. Dios le está direccionando, así como ese gran siervo de Dios, Like that great servant of ese God. gran varón de Dios ahí moviéndose por el conocimiento de que Dios le había dado, por la fe. What knowledge is given by faith. Impresionante, ¿sí o no? El profeta dice, solo yo he quedado. Only I have Y stayed. dice Dios, no, no te equivocas, todavía hay unos cuantos que no han doblado la But rodilla. there's a couple of you who have them pulled Aunque down el the knee. nombre de ellos no ha sido salido, Was never aunque lost. están en una cueva ahorita, porque hay alguien que le está dando de comer, porque Who's giving the people? por tu culpa se desató una persecución. By Pero your bueno, fault, that everything was come loose. aunque está pasando algo ahorita en el aire, en la What's going to the tierra, earth and heaven. hay profetas que todavía no han There's doblado la still a rodilla. prophet having fallen the knees. O sea, no toda la tierra está perdida. Dígame, hermano. No toda la tierra está perdida. Not the whole land Hay was lost. personas que quieren adorar a Dios, Who want to look- que te están worship God. esperando a ti y a mí Who waiting for para you que and les I. vamos a enseñar las buenas To nuevas teach de the good salvación, news of que les salvation. vamos a enseñar a ellos teach y a them. manifestarles el don de To la manifest the gift of enseñanza. teaching. Usted sabe que la mejor forma de enseñar The best way of teaching es is ser ejemplo, ¿ah? be an example, correct? En actuación, And action, actuando. acting. Ahora, escuche bien esto Now hear this out, para que piense un poco. to think a little bit. El versículo 24 The verse 24 nos da a entender algo muy interesante, give us the knowledge to que understand si something. nosotros no somos ejemplos, If we're not examples, no vamos a quedar mal nosotros. Porque al final del día, at the end of the day, como hizo alguien por ahí, someone like that se lava las manos wash their hands. y dice, No, yo no lo maté. I didn't kill him. Sí, bien sencillo, el ser humano es así. Se Human lava beings las manos wash their hands. y ya dice, no, no es mi culpa. It's not my fault. Es lo otro. ¿Sí? Yes. ¿Me está escuchando o no? Are you hearing me out? El detalle es que, el detalle interesante es que si nosotros no somos ejemplo, If we're not example, tú no estás quedando mal. you're not staying wrong. El que está quedando mal es Dios. It's God. El que está quedando mal es el nombre de It's Jesucristo. the name of the Father. ¿Me está escuchando? No? Are you hearing me out? Cuando nosotros When we no somos ejemplo, were example, tú no quedas mal, hermano. you don't stay wrong, but Dos, tres palabras, 2-3 words, unas 2, 3 semanas de silencio. 2-3 words of Solo silence. puede ser que tú te creas que solucionaste las You cosas, solved everything. pero dejaste mal parado el nombre de Dios. You left Jesus' name wrong. Dejaste mal parado la muerte de The Jesucristo. death of Jesus, Lo que él hizo en la cruz del what they did Calvario in the cross, se quedó mal. it stayed No, wrong. no se vio bien. It didn't see right. Por mis acciones o por tus By acciones. my actions or your actions. ¿Me está entendiendo o no? Are you hearing me out? Entonces tenemos que ser ejemplo. We have to be an example. No podemos usar ese don de enseñar We can't leave this teacher sin gift ser ejemplo. without being an example. ¿Sí? Si usted enseña de ser puntual, If you start being sea puntual. punctual, be punctual. Si usted enseña de ser ordenado, sea ordenado. If you teach you being obedience, you have to Si be usted- obedient. O quiere que le toque de la Biblia, de la iglesia. Touch the church. Si usted enseña de que hay que ser buenos servidores, hay que ser buenos servidores. If you talk about being a good Si usted servant, enseña que ama a Dios, demuestre que ama a Dios. show that you teach God. Si usted enseña que va a orar, vaya a orar. Go to teach. Si usted enseña que va a leer la escritura, lea la If you escritura. say to Lord to read the word, you have Si to usted read the word. enseña que va a ayunar, ayune. If you can say to fast, you have to Si fast. usted enseña que ama al Espíritu Santo, ama al Espíritu Santo. If you say you preach the Glorifica Holy el Spirit, nombre de Dios. glorify God's name. Necesitamos tener el don de enseñar, pero no para demostrar qué tanta elocuencia nosotros tenemos For how o much con tanta knowledge elegancia tenemos en hablar to o teach, enseñar, to teach, sino que necesitamos tenerlo para demostrar, so you can para show, demostración. to demonstrate, ¿Sí o no? yes or no. Gloria a Dios, amado. Glory to God, Father, Necesitamos demostrar to show lo que usted y yo estamos enseñando. what you and I are teaching. Gloria al Padre. Glory to Father. Vamos a otro ejemplo, hermano, Let's porque go to one more time example. está muy duro ese. Salgámonos de ahí. Hechos capítulo 18. Vaya conmigo ahí. Vamos a este ejemplo que está más bonito. Y adore a Dios en lo que busca la escritura. Glorifique el nombre de Dios. Una persona, A person, lo que vamos a leer ahorita es una persona a person, que tiene el don de enseñar the gift of teaching, y siendo ejemplo. be an example. Hechos capítulo 18, verso 24. Llegó entonces a Efeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Meanwhile, there's a Jewish named Apollo who was equaling
speaker who the scripture well arrived from Alexandria in Egypt. Verso 25. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. He was taught the way by the Lord. He taught others Jesus in necessity of the scripture with accuracy. However, he knew only John the Baptist. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. When Priscilla and Aquila heard about his preaching boldly to the synagogue, they took him to the side and explained the way of God even more accurately. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. He was thinking about going back to Alas, but the brothers and sisters of Ephesus encouraged him to go. They wrote believers saying, asking, welcome him. He arrived there and proof of the greatest belief to those who by God's grace have believed. Porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando, escuche bien esto, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. He refused and the Jewish of the power argument and public debates using the scripture to explain that Jesus is the Messiah. Cuando salimos a evangelizar y cuando usted vaya a evangelizar o algo, When you go to que evangelize, usted and encuentra everything, esa gente que ya no, Cristo es un profeta, he's no le a haga prophet. caso, hermano. Don't ask. Si eso de hace tiempo viene pasando. That's already happening. Apolos le demostraba Apollos por la escritura with the scripture que Jesús era el Hijo de Dios, that Jesus was the Son of God. que Jesús era Jesucristo. It was Jesus Christ. Este varón This man era poderoso en palabra. was so powerful. Tenía un don de enseñar tan profundo So powerful. que no cualquiera se le podía poner a la par. Not anybody could be Ni the aún next. ni Pablo podía ponerse a la Not par. even Paul could Porque get close. Pablo tenía conocimiento también. Had knowledge too. Sabía lo que estaba pasando. Knew what's going Pablo on. sabía quién era Apolos. He knew what Por eso en Apollos- un momento dado dice, déjenlo a él, tranquilo. Leave him alone. ¿Por qué? Porque Apolo, quiero decir, Apollo, era poderoso en lo que él hablaba. he's powerful when he speaks. Tenía autoridad. He had authority. Conocía lo que él estaba enseñando. mi Knows hermano. what he was teaching. Y no solo que enseñaba, sino que lo ponía en práctica. Not only teach, he put it in practice. Es una persona de ejemplo. Es una persona que enseña con el ejemplo. He teaches with examples. Mi amado hermano, el don de enseñar The gift of teaching. lo necesitamos en la iglesia, mi We amado need it hermano. in church, brother, sister. Lo necesitamos aquí. We need it here. Porque algo que me llama mucho la atención a mí Something that catches my es que attention. dice que él queriendo pasar acá ya, He wants to los pass it hermanos lo animaron a que se quedaran ahí They tried to o stay que lo on- recibieran allá to receive it over there. porque lo aprovecharon por la gracia que había crecido, dice. For the grace he Y grew, llegado allá fue gran provecho it was a a great los que grace. por la gracia habían creído. For the grace they have believed in. O sea, lo aprovecharon. They take advantage Aprovecharon lo que él tenía. He enjoyed what he had. Aprovecharon el don de enseñar. of his teachings, Aprovecharon lo que él estaba viviendo. what he was learning. Este hombre no era cualquier It persona. was just not any type of Era una man. persona poderosa en la A escritura. powerful man of En God. pocas palabras, And few words. hay que leer la palabra, mi amado Let's read the hermano. word of God. Porque al final del día, tú y yo, You and I, cuando hablamos de la escritura, of the o scripture, cuando hablamos del evangelio, of the gospel, el don de enseñar en nosotros and the gift of se va teaching a activar o se va a activates conectar para enseñar la escritura, to teach the scripture, para enseñar la palabra, teach the para word, enseñar lo que Dios nos está mostrando. what God is teaching us. Entonces, ¿cómo nosotros queremos ser poderosos en la palabra We want to be powerful in como the word. Apolos si no estamos leyendo la If we're escritura? not reading the scripture, ¿Me está escuchando o no? Pablo era un hombre poderoso he was a powerful en la man escritura. in the scripture. Apolos, quiero decir. Apollo, Era un hombre poderoso en la palabra. powerful in the word. Y lo más interesante de eso The most powerful thing about this, es que Apolo, Apollo, escuche bien esto, hear this out. la palabra de Dios dice The word of God says que el Señor Jesucristo le dijo a los discípulos, to disciples, suban a los aposentos altos, Go on the suban top allá y esperen el Pentecostés, wait for the Pentecost, esperen al Espíritu Santo. wait for the Holy La Spirit. palabra a mí me enseña word of God que tells me cuando el Espíritu Santo descendió y Descended. cayó sobre los que estaban ahí, When descended dice over que Pedro se levantó Peter got y se up paró enfrente de la iglesia to tell y church. habló con denuedo. Speak with power. Entonces Pedro necesitó Needed el bautismo del Espíritu Santo Baptism para of the hablar Holy con denuedo. To speak about- Apolo no tenía el bautismo
bautismo del Had the Espíritu Spirit, the Holy Santo Spirit. y hablaba con denuedo. People with Hay authority. muchas personas que se están deteniendo Holding. porque piensan que por no tener la llenura del Espíritu With the feeling Santo of the Holy no pueden Spirit, explicar y they predicar can't el explain Evangelio. what the gospel. Aunque es importante so tenerlo, important to aunque es have it, importante verlo, to see porque it, es necesario. too Por eso necessary. es que Priscila y Aquila, Too dos necessary. personas que representan a aquellas personas Representative. en las iglesias que no son celosos, They're not que, jealous. que no son orgullosos, They're not que no prideful. les importa cuánto tu tiempo tienes en la How many iglesia, times you've been in que no church. le importa qué tanto tiempo tú conoces de Dios. They know of God. Priscila y Aquila representan They represent. aquellas personas que te quieren ver crecer a ti. They make you Entonces grow you. agarraron a Apolo y They le grab Apollo enseñaron, and said, le enseñaron el poder del Espíritu the power of the Santo. Holy ¿Cuántos Spirit. dicen amén? Say amen. ¿Cuántos dicen amén? Say amen. Apolo no tenía el bautismo del They didn't Espíritu have the baptism Santo. of the Holy Spirit. Conocía el bautismo de Juan el Bautista. Say the Holy Conocía ahí y era tan poderoso en la So palabra, powerful. más poderoso que los apóstoles, The apostle. porque él demostraba por la He demonstrated escritura with the evidence of the que scripture Cristo era el Hijo de that Jesus was Dios. the Son of God. Cuando Pedro no podía. Well, Peter Cuando couldn't. Pedro necesitó That he la needed llenura del Espíritu Santo filled y los with the demás Holy apóstoles Spirit para demostrar y to hablar show con him denuedo la palabra de Dios. Preach the gospel of God. Apolo Apollo, tenía ese denuedo ya. he had something. ¿Usted está aquí o no? Priscila y Aquila entienden y dicen, hey, He said, nosotros no podemos ser celosos. we can't be jealous. Este This one, va a ser una bomba. it'll be a bomb. Mire, Apolo no aparece mucho en la escritura. Apollo's an Pero appearance yo of estoy scripture. seguro que Apolo, cuando Juan el Bautista estaba, When he was there, cuando él estaba caminando, He was cuando él walking. estaba creciendo, se levantó Jesucristo, ¿sí o no? Jesus got up saying, Entonces, en ese tiempo, los dos ministerios más fuertes o las dos iglesias más fuertes que estaban The two eran strongest church. la iglesia de Jesucristo Church of y, la- Jesus. y los seguidores de Juan el and the Bautista. followers of Jesus. O los dos of the ministerios John eran los Paul más Mass. fuertes que había. There was the most two powerful Le things. there is. garantizo, sin temor a equivocarme, aunque la Of palabra fear no of not lo getting demuestra, wrong. aunque yo sé por ciertas cosas que uno puede leer What de you la gotta historia de think Apolo, of the pero Apollo, cuando lleguemos al cielo vamos a we say, cuestionar y vamos a preguntar we esas ask cosas ask y lo those vamos a questions. poder ver. We'll Le see. garantizo que Apolo Apollo caminó a la par de Pablo. walk around Paul. Diga amén, amado hermano. Say amen. O sea, Pablo escribió casi toda la escritura The majority of the scripture del Nuevo Testamento. of the New Testament Apolo aparece unas cuantas cosas ahí, appear a couple of times there. pero Apolo era poderoso en la It was escritura. powerful in the scripture. Era alguien que conocía. He knew. Estaba predicando a Cristo. No estaba predicando sus creencias. It was not believing his scripture. Por eso es que Pablo, cuando se aparecen aquellos por allá y dice, Pablo, mira, esto está pasando. Look what's going on. En la iglesia está pasando esto. Entonces Pablo dice, hey, mira, porque hay unos que decían, es que yo soy de Apolo, I'm y from yo Paulo. soy de Pablo, I'm y yo the soy Paul. de esto. Entonces I'm había saying esa this. pequeña discusión ahí. That discussion there. Entonces Pablo dice, hay unos que enseñan, voy a agregar estas palabras, I'm pero hay gonna unos add que this feature, enseñan, dice, por traer contiendas a mí, dice Or to Pablo. bring Hay rent unos me. que enseñan por dinero en For este money. tiempo. Hay unos que enseñan por robar. Hay unos For que enseñan steal. por lo otro. Hay unos que enseñan por aquí. For this Hay and unos that. que enseñan por enseñar. Hay unos For que teaching. enseñan, aunque no pongan el ejemplo, pero están enseñando. But they're teaching. Pablo dice, Paul says pero aunque estén así, están hablando de Cristo. they're talking about Christ. En pocas palabras, un entre paréntesis, esa enseñanza que nos da, que hay The teaching, personas they're telling que us. van a ser puente para que otra gente llegue al cielo, So pero ellos no people van a gonna llegar heaven, but they're not going to go porque no caminaron rectamente. because they didn't walk firm Porque with no God. caminaron como tenían que They caminar. walk like they were ¿Usted supposed to está walk. aquí o no? Are hearing yes or Pero no? Pablo nunca reprende a Apolo. But Paul never ¿Por qué? preached Porque Apolo predicaba el evangelio de Cristo. preach gospel of Porque God. Apolo enseñaba el evangelio de He Cristo. taught of Jesus Christ. Dígame, amado Say hermano. amen. Es impresionante esto. So powerful this is. Es impresionante. So powerful. Cuando tú tienes el don de enseñar, We have to give the teaching. tú vas a querer que los demás crezcan. You want the other rest to grow. Tú vas a querer que los demás crezcan, mi You amado want the other hermano. ones to grow. Escuche bien esto. No va a haber celo. There'll be No va a no haber jealousy. contienda. No va a haber ira. There won't be nothing. No va a haber esos malos pensamientos. No wrong thoughts. Si Dios te usa a ti, gloria a Dios. If God Si uses Dios you, me glory- usa a mí, gloria a if Dios. He uses you, No va a glory to estar God. eso. Por eso es que Aquila y Priscila miran ese potencial You de see that Apolo. potential in Dicen, him. ok, ven, vamos a traer. Come, he Hey, says. está poderoso esto, This is so powerful. Come here. pero te vamos a enseñar We have to teach you lo que es el Espíritu Santo. with the Holy Spirit. ¿Sí o no? ¿Usted Yes está or aquí o no? no? Here it is out. Lo que es del Espíritu Santo. What is from the Holy Spirit? Mire, Check this out. yo no lo había leído, I haven't read it. sino que me pasé ahorita ahí. I go into there. Hechos 19 dice, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corintio, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Efeso y hallando a ciertos discípulos, le dijo, recibiste al Espíritu Santo
cuando creíste? Y ellos dijeron, ni siquiera hemos oído del Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuiste bautizado? Ellos dijeron, el bautismo de Juan. Dijo Apolo, Juan bautizó con bautizo de arrepentimiento, diciendo, al pueblo que creyese en aquel vendría después de él. Esto es Jesucristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo la mano, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban lengua nueva y profetizaban. ¿Usted está ahí o no? Entonces, Aquila y Priscila le enseñan el camino, lo direccionan en Corinto y están ahí. Y Pablo regresa, llega y habla con los discípulos. Talk to the disciples. Y uno de ellos era Apolo, And one of them is de los Apollo. que estaba ahí. Was there. Poderoso, ¿no? So powerful, right? Y recibió el bautismo del Espíritu They Santo. received the Y baptism of the Holy empezó a hablar otras lenguas. Speaking of the Y yo me tongues. imagino que Apolo estaba diciendo, hey, ¿y este idioma de dónde salió? Where does language came Conozco esto, conozco la escritura, conozco lo otro. Pero ¿qué es esto? ¿Qué es esta llenura del What Espíritu is this Santo? things of the Holy ¿Qué Spirit? es esto nuevo? Yo me imagino que Apolo fue una máquina, mi amor. He was a machine, brother and sister. Fue una máquina. He was a Terminator. Si era así, If he sin was tener like al that Espíritu of the Holy Santo, Spirit, bueno, aunque cuando tú aceptas a Cristo, When you accept Jesus el Christ, Espíritu Santo entra en ti. is inside of you. Una cosa es tener el Espíritu Santo dentro de ti Inside of y you. otra cosa es ser bautizado del Espíritu We Santo. baptized, so manifest ¿Sí the o no? Holy Spirit. Por Amen. cuanto Él me ha ungido, dice, He's y anointing Él me. está sobre mí. Entonces, It's over hay me. que buscar la unción que esté sobre ti. So the anointing Y is over you. el que esté dentro de ti, eso ya lo tiene. Pero hay already que have buscar la unción que está The sobre ti. anointing over you. ¿Sí o no? Entonces, Apolo Apollo era poderoso, mi amado hermano, pero recibió la llenura del Espíritu Santo. received the Holy Spirit. Qué impresionante. How powerful this is. Qué impresionante. Adore a Dios, amado hermano. Glorifique el nombre de Dios. Glorify God's name. Dígale a Dios, Padre, Father, yo quiero tener ese don de enseñar como I wanna have Apolo, the gift of pero teaching también Apollo. quiero tener la llenura del Espíritu Be filled with the Santo. Holy Que cuando Spirit. yo hable, que cuando yo diga algo, que se escuche ese poder, esa autoridad, with the power and que se authority. escuche al Espíritu Santo they hear retumbar the Holy en los Spirit. oídos de los incrédulos. Adore a Dios, amado hermano. Glory to God, Dios brother. es fiel, God is faithful. Dios es grande. God is big. Una de las cosas o de las características que me gusta de Apolo One es que characteristic of dice Apollos, que él hablaba y enseñaba diligentemente. diligent, wise. ¿Usted está aquí o no? Here, yes or no? En pocas palabras, In few words, él sabía y conocía he knew and taught lo que hablaba what they speak, o lo que iba a hablar. what he had to talk. Él hablaba diligentemente. Diligent. No andaba ahí, no, él hablaba elocuente. He Mira, taught, eso boom, es boom, sencillo. boom, boom, boom. Porque los judíos pues son sabios, tienen They're mucha so sabiduría, wise. They have so much Bible, tienen mucho conocimiento. so much knowledge. Entonces Apolo sabía, y Apolo era judío, mi hermano. He was Adore a Dios. worship God. Ahí está para aquellos judíos que dicen que no creen en Cristo. Those for those Jewish people who believe in Apolo era God. judío, los apóstoles también. Dios es fiel. God is faithful. ¿Sí o no? Yes or no? ¿Usted está aquí, amado hermano? Are you here, brother, sister? Señor, gracias, Padre. Heavenly Father, thank you. Algo que me da mucho la atención Really, there's something catches my attention. de Apolo Of Apollo es la capacidad has the capacity de obtener las revelaciones have the de relationship la Escritura of the relation of the para Bible poder él demostrar to demonstrate que Cristo era Christ. el Hijo de Dios. Son of God. Es impresionante lo que él tenía. Relationship what Era he had, impresionante la relación que él tenía, relationship he el had, conocimiento que tenía con the knowledge he had Ahí nos damos cuenta, si queremos ponerlo de esta forma, que ese don fue dado por Dios, was given by God. porque el Espíritu Santo no había llegado en él. It was in him. Cuando el Espíritu Santo llega a Pedro, que era una persona que no tenía estudio, no tenía lo otro, And studies had nothing. tenía su negocio, tenía Had a esto y lo business, otro. had this. Cuando el Espíritu Santo llega a él, Who goes to him? él recibe el don de enseñar, He received the gift el of don de la teaching. predicación, The teacher of the el don word, del denuedo, el denuedo de hablar. the power. En pocas palabras, mi amado In hermano, a few words, si tú te consideras que no sabes enseñar if you consider not teaching, y no sabes hablar, speak, pues busca al Espíritu Santo que Él te enseñe. look at the Holy Spirit to teach you. Una característica del Espíritu Santo One characteristic is Holy es Spirit. que dice que Él nos va a recordar lo que nosotros hemos leído. We remember O what Él you nos have va a read. enseñar. He teaches. ¿Está aquí, hermano? Gloria a Dios, Padre bendito. Lord Father. Dios es fiel. God is faithful. Entonces Apolos Apollo, tenía ese potencial tan fuerte so powerful de poder ver la revelación o la palabra rema en la Escritura para poder interpretarla.
to interpret it. Y hoy en día hay personas así, There's people like that. que tienen esa capacidad tan fuerte. Pero también hay personas hoy en día, Nowadays, ¿le hablo otra vez? say it one more time. Hay personas There's people como Apolos like Apollos, que en este tiempo, like these people, que tienen la capacidad, have the capacity, en este tiempo, and this time, que tienen la capacidad have the capacity para poder interpretar to y interpret, poder ver la revelación see the o la revelation, palabra rema que Dios les está mostrando, what God is showing them. como Apolo en aquel tiempo. Like Apollo was around the time. Pero también hay personas There's people hoy en día in this que time, están predicando they're preaching o enseñando or teaching prédicas de otros predicadores, of other preachers sin ellos buscar la propia revelación, without looking their own sin ellos revelation buscar lo propio de ellos. of their own thing. Por eso es que en un momento dado, In a few una ways, persona a person, le dice, hey, te doy tanto de dinero I'll give you so para much poder recibir lo que ustedes will tienen. you receive what you have? El varón de Dios le dice, apártate de mí, esto no se recibe así. They say you receive it like Esto that. no se recibe así. It's not Esto received se recibe por el poder del Espíritu Santo. Power of the Holy Y lo Spirit, reprende y le dice, quítate rebukes aquí. it. Era un brujo, ¿no? Witchcraft, ¿Usted está aquí right? o no? ¿Ha leído la Biblia o no? You read the scripture. Entonces le dice, hey, lo reprende, esto no se recibe así. Rebuke it like that. You Porque receive- él estaba manifestando Manifested otra cosa other que no things. era la correcta. It was not correct. Entonces hay personas hoy en día There's people que nowadays están predicando y enseñando preaching, prédicas de otros predicadores, mi amado of other hermano. preachers. Hay que buscar, hay que leer la escritura, mi Let's amado read the hermano. scripture, brothers Hay and que leer sisters. la palabra. Hear the word of God. Que tú tienes el don de enseñar. You have the gift Tú of tienes teaching, el don de la enseñanza of the teaching, para que puedas ver la gloria de Dios so you moverse see en the tu glory of vida, God move en in tu their life, casa. in your house. Tenemos que aprender eso, mi We amado have to hermano. learn this, brother and sister. O hay unos cuantos por ahí, o hay predicadores también, There's a preacher there. que al sometimes final del día predican lo mismo. preach the same thing. ¿Sí o no? Dígame, amado hermano. Say amen. No tenga miedo, no lo están viendo en las cámaras. Solo They're me not seeing miran the a mí. camera. They only see me. Solo me están viendo a mí. See me. ¿Por qué Why? el don de enseñar no ha crecido en ellos? Why the gift of No ha teaching hasn't, avanzado. hasn't gone advanced? La verdad no sé, no soy Dios, va, pero I'm not God, but tal vez no leen la Biblia. they don't read the Tal scripture. vez no se meten a buscar a Dios. Or they have the Tal Holy vez no hay una Spirit. profundidad. They go No hay un deeper. conocimiento. The O knowledge. tal vez no se dejan direccionar por Dios. Tal vez están viendo las flores y quieren hablar de las flores. If you see the Y flowers, Dios les see the está flowers. diciendo, habla del desierto, que en el Talk desierto about no hay the desert. flores. Tell me there's Entonces, flowers. tal vez no hay esa revelación. ¿Usted There's me not está entendiendo? revelation. ¿No? Are you standing me? ¿Usted me está escuchando? No, mi You're hermano? hearing me out? Entonces, no quieren pagar el precio They want to pay the que price. tienen que pagar, They have to pay. sino que están agarrando y aprovechando el precio de otro. They grab the price and grab the knowledge from other people. Adore a Dios, amado hermano. Glory to Glorifique God. el nombre de Dios. Dios es fiel, Dios es God is grande. faithful. God is great. Al final del día terminan con la misma palabra, They finish with con the la end misma word, predicación. with the same motivation, Y same no, word. mi amado hermano, tenemos que buscar We have to si seek. la escritura es grandísima. The word of God is Hay mucho de qué magnificent. hablar, There's so hay much to mucho de speak, qué predicar, There's so hay much to mucho de preach. qué enseñar. a teaching. Nosotros tenemos que marcar esa We diferencia, have mi to amado mark the hermano. difference there. Tenemos que hacer como Apolo, Like Apollo. ser poderoso en la palabra, Be powerful in the hablar word. con denuedo, Speak hablar boldly. con ese conocimiento. With that knowledge. ¿Usted me está escuchando o no? You hear now? Sí, mi amado hermano. Here, brothers and sisters. Necesitamos ese tipo de personas en la iglesia. We're teaching these people in the word. Church. Necesitamos este tipo de personas aquí en la iglesia. In this church. Aunque no conocía al Espíritu Santo, though they knew the Él Holy estaba Spirit, fortaleciendo la he was iglesia. strengthening the Él church. estaba edificando a aquellos que habían Edifying. creído en el Evangelio de la gracia. Of the grace. Lo aprovecharon. They took Aprovecharon advantage. su conocimiento. Aprovecharon todo lo que tenía. La teología, la The tautología, theology, todo lo que everything, termina en logía. everything Lo of the aprovecharon, logic. se lo They comieron took- vivo. They ate it alive. Porque querían más de lo que They él tenía. wanted more of the scripture. Aunque todavía no había Even though conocido el they haven't bautismo known del Espíritu of Santo. the Holy Spirit. Pero yo imagino que Apolo cuando conoció en el capítulo 19 Uy, chapter el bautismo 19, del Espíritu Santo back fue to the otra Holy cosa, Spirit. mi amado hermano. Fue otra cosa What's poderosa. powerful there? Y como Jesucristo y como Dios ya había levantado a Pablo, It reached to Paul. y Pablo tenía que presentar y Present mostrarse a la iglesia to the y church. enseñarle a la iglesia de Corinto y enseñarle a toda la iglesia, All the church. a todos nosotros hoy en día, All lo que estaba pasando. what's happening. Por eso es que yo me imagino I think que Apolo no pudo sobresalir, couldn't advance over. o tal vez no está en la escritura, Or maybe that's not in scripture. pero hizo muchas cosas He poderosas. did so many powerful things. Sí, mi amado hermano. Hay personas en la Biblia There's people thing in the que a Bible. veces no aparece ni su nombre, They don't appear their names. no aparece tanto ni su historia, Or their stories. pero han hecho más cosas que nosotros, mi Have amado. done greater things than we have. La palabra de Dios dice Scripture says que un profeta joven llegó a un lugar
a young prophet went to y fue a dar la profecía. give the prophecy. La escritura se conoce solo por el profeta joven The young prophet, y se conoce al otro por el profeta viejo. the old prophet. Pero el profeta viejo ya tenía conocimiento en toda esa región. He had practice in religion El and all profeta that. joven no. The young prophet didn't. El profeta joven lo conocieron por ese detalle. For that El detail. profeta, pero cuando él llegó, When he got there, se sacudió ese sistema, the se system was sacudió ese lugar. that place La palabra de Dios ahí no existía didn't más. exist no Ya more. no había manifestaciones de Dios. The manifest of Por God. eso es que cuando aquel hombre levanta la mano contra él, Lift él le against- dice que tu mano se seque. The hand gets La dry. mano se seca. Hand gets El dry. hombre mira que el hombre de Dios The man of God oró porque la mano se secara The hand of y God si dry- mira su mano seca y dice ora a Dios Pray para God que mi mano se vuelva a restituir otra to vez be rebuilt y él again. ora a Dios y la mano se compone. and could fix Entonces it. en ese lugar In that place, el profeta viejo ya no hacía las manifestaciones que did the tenía que hacer. manifestation what had to do. Entonces Dios usa a uno llamado profeta joven. He's a young prophet. ¿Me está escuchando o no? Hear me out? ¿Sí o no? Yes or no? Ahora, en esos versículos que The verse that we read, que leímos ahí, que se puede leer, read there, que nos muestra la escritura, teaches the scripture, rápidamente nos enseña quickly teaches us. que como él no obedeció lo que Dios lo mandó a hacer, He obeyed what God said, murió. he died. Entonces, mi amado hermano, escuche Brother bien, and sister, hear me out. tal vez toda su vida pasó en una intimidad con el Padre. Maybe he got in Tal life vez toda with- su vida pasó en una intimidad tan fuerte en esto. so strong in Cuando this, fue manifiesto o manifested, cuando fue conocido Was como el known. profeta joven, young prophet. no fue por mucho tiempo, It wasn't God for many times. pero marcó But Mark algo muy poderoso. something so powerful. Diga amén, amado hermano. Say amen. Mire, fue tan poderoso So powerful. que Dios permitió que su historia esté escrita en la Biblia. The scripture taught in the Bible. Gloria a Dios. Worship God. ¿Qué estás haciendo tú para marcar? What are you doing to mark? Pues marco mi teléfono, va a decir, Mark my phone. para llamar a mis amigos. Call. Tenemos que marcar nuestra generación. Mark our generation. Tenemos que marcar nuestra descendencia. Our descendants. Hay personas que no tienen tanto nombre en la escritura, Have no name in the pero han scripture. hecho cosas poderosas, mi Have amado great hermano. things in life. Cosas tremendas. Great things. Y Apolo tal vez no sale en muchas veces, Many things. pero en ciertas cosas que sale, Apolo marcó la diferencia. But Apollo marked Y the difference. impactó esas regiones. Marked that Impactó esas regiones. impact the nations. Impactó esas regiones. Mark those regions. Diga amén, amado hermano. Y Dios para eso te ha llamado a ti también, And for God to call you that para too. impactar regiones. To park. No te preocupes, Don't worry. no te preocupes si no tiene nombre. You have your name. No te preocupes si el bautismo del Espíritu Santo no ha llegado The todavía. baptism of the Holy Spirit. No te preocupes eso, no te preocupes lo otro. Don't worry about this. Busca tener el don de enseñar. Get to teach. Estudia la palabra. Learn the word. Métete con Dios. Get in God with God. Glorifica el nombre de Dios. Glorify God. Y que Dios te use de una God gran use manera. in different Así ways. como usó a Apolos. Apollos.